Hola, mi nombre es Kevin Jesús Vázquez Franco, soy del grupo 1SM1 de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices. Para este video vamos a demostrar un fenómeno físico, que en este caso yo escogí el principio de tensegridad. Este principio se basa en unir o en hacer estructuras que sean sujetas por medios de tensión y de comprensión. Bueno, para empezar este video, este experimento, vamos a definir qué es la tensegridad. La tensegridad es un sistema estructurado que está constituido por elementos de comprensión y elementos continuos. Estos elementos se conectan o se unen directamente para sostener las estructuras. Los elementos de tensión pueden variar su rigidez y puede ser desde un material en casa como un hilo, un estambre, hasta ya elementos como cable de acero o cadenas que se ocuparía para estructuras más grandes o formales. Eh, el principio de tensibilidad sus características más importantes o lo que lo hace algo muy asombroso es cómo se distribuyen estas fuerzas para formar dichas estructuras. Eh, Estas fuerzas son la de tensión y la de tensigridad, de tensión y comprensión, perdón. El principio de tensigridad fue estudiado desde 1920 a 1930 por Richard Buscemachi, algo así. Este personaje reflexionó sobre la coexistencia de elementos de tensión con elementos de comprensión y cómo actúan estos dos juntos para, para formar una estructura. eh, Sin embargo, este personaje no pudo demostrar o no pudo hacer un experimento en el que formara una, un elemento, una estructura de tensibilidad, sino fue hasta 1938 cuando uno de sus estudiantes pudo hacer una estructura de tensibilidad. Esta estructura se basaba en dos X, una arriba de la otra, y pues, utilizando ya claramente la información de Richard Busquenet, que decía que, se conectaban los elementos de comprensión con los elementos de tensión para formar dicha estructura. Fue, esto fue un logro para realizar este experimento. Comenzamos con la observación o el científico realizó primero la observación de cómo dos estructuras podían tener una tensión y un equilibrio. Esto se basó por medio de matrices en el cual dos estructuras podían tener formar una tensión entre ellas para para formar para formar una misma estructura de dos estructuras. Bajo estas estructuras se demostró o se dio cuenta Richard Busqueminik que entre mayor tensión tenga las estructuras, estos dos van a estar más estables o se van a mover menos y la comprensión de entre ellos va a ser menor. O sea que entre mayor comprensión y mayor tensión, será más rígida la estructura, por lo cual aguantará más peso o cualquier otra, o bueno, es mejor. Para realizar este experimento vamos a necesitar materiales muy sencillos que yo ya los tengo en la mano. Va a ser dos laminitas de cartón que sean de 10 centímetros por 10 centímetros cada una. Este, dos, dos rectángulos, digo dos L, dos L que tengan 12 centímetros, 5 centímetros y 2 centímetros de ancho. Vamos a ocupar hilo y una aguja. Esto puede variar, uno puede ser de otro material. También vamos a ocupar una pistola de silicón, o silicón claramente. Ya le vamos a conectar. También vamos a ocupar un lapicero. Bueno, para comenzar con el experimento, vamos a marcar un puntito en cada una de las cuatro esquinas de nuestro cuadrado, más o menos a un centímetro de distancia, cada uno. Después de tener esto, vamos a, con el hilo, vamos a buscar un buen pedazo, vamos a cortar un buen pedazo de hilo. Y antes de esto, vamos a
Vamos a hacer una marca a la mitad, bien a la mitad de este de 5 centímetros, que va a ser donde vayan las dos L. Ujú. Esperamos, ya que la pistola de silicona esté caliente, vamos a pegar las L a la base de cartón. Ya está una, así queda. Vamos con la segunda. Así queda la otra. Antes de continuar con nuestro experimento, vamos a definir lo que es el marco teórico. En este establecemos cómo, establecemos cómo un sistema de tensibilidad o cualquier sistema de tensibilidad, la resistencia se crea entre los elementos sometidos a tensión, que actúan directamente de la resistencia del material. Como en este caso utilizamos hilo delgado, pues su resistencia del material no va a ser muy adecuada, pero nos va a servir para cargar algunas cosas pequeñas. Y también otra cosa de la resistencia del material serían estas partes, que sería cartón pegado con silicona. Y los elementos sometidos a presión, a compresión, serían los serían igual el hilo, pero los que no tienen la tensión, porque en este caso solo va a haber un punto en el que se encuentre toda la tensión, y los otros elementos de comprensión, en las cuatro esquinas, ve los elementos de comprensión, en la cual solo dará a conocer, en la cual solo sirve para darle estabilidad a la estructura. Para que estas estructuras tengan una mejor rigidez y tengan una menor inestabilidad, es necesario hacer la tensión y la comprensión más cortos, para que así al comprimirlos, estos tengan una mayor estabilidad. Porque si metemos mucha presión en estos elementos, no aguantarían y se romperían. Pero ya en elementos más resistentes, igual otra cosa que serviría para hacerlos más estables sería aplicarle una mayor tensión a los elementos. Bueno, continuamos con el experimento, con la aguja y el hilo. Vamos a meter la aguja por las cuatro esquinas. Bueno,
Una vez estando así, ya lo único que queda, ya están los elementos de comprensión, que serían las cuatro esquinas. Lo único que faltaría poner el elemento de tensión, que va de la parte superior de la L a la parte inferior de la otra L. Y esto haría que mutuamente se tensaran, pero con los elementos de comprensión permite que tenga una mayor estabilidad. Ya lo único que queda, vamos a meter la aguja acá. Es un poquito difícil, para que no, como son hilos muy delgaditos. Y después sería, por último, pasarla por acá. Una vez que esté, solo aplicamos tensión y así es como quedaría. Ahí. Una vez aplicando tensión, así quedaría nuestra mesa. Solo necesitamos hacer un pequeño nudo para que resista. Ya una vez teniendo la hipótesis, el planteamiento del problema fue que entre mayor presión, mayor tensión, iba a haber una mayor resistencia y una mayor estabilidad. Y aquí lo podemos observar. Cuando no aplicamos tanta tensión, se cae el Pero ya una vez acomodándolo y aplicando una buena tensión, de acuerdo al producto, de acuerdo a los materiales, podemos ver que se sostiene sin ningún problema. Y ya vamos a hacer el nudo para que quede firme. Eso es lo que voy. Como podemos observar, nuestra estructura ya quedó y puede aguantar cosas no muy pesadas, ya que sus materiales no son muy resistentes, pero incluso una calculadora. Y así termina. Llegamos a la hipótesis que nuestro planteamiento del problema se cumple, que entre más largo sea los hilos o el cable de comprensión, va a tener una mayor inestabilidad. Esto se puede corregir aumentando la presión, la tensión que hay entre estos elementos, pero como en este caso los materiales que lo conforman son de baja resistencia, si le aplico más presión, más tensión, esto se rompería y pues ya no aguantaría, por lo cual nuestra hipótesis es verdadera y nuestro planteamiento del problema también. Ese fue todo mi experimento. Gracias.